Escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. Más cuando se trata de asuntos políticos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bueno, Pregúntame que te respondo es una nueva sección dentro de nuestro programa en el que ustedes pueden hacernos preguntas con antelación sobre distintos temas. Acá estamos abiertos a discutirlos con toda franqueza. Y sí es importante para nosotros, como ya lo hemos dicho, esto no es nuevo, que ustedes cuando nos pregunten a través de nuestro Twitter, @RCR750 y @y así nos va, que es la cuenta de nuestro programa, que lo hagan de manera pública, es decir, que no tengan su nombre, por lo menos allí, que nosotros sepamos que es una cuenta que tienen a alguien que existe detrás de la cuenta, porque básicamente el método para preguntar es a través de Twitter. Yo quiero comenzar por acá con la pregunta de un tema sensible para nosotros, muy cercano, de Adolfredo. Nos ha preguntado por Twitter, saludos. ¿Qué opinan respecto al trato que le ha dado Guaidó al tema de los presos políticos? Yo creo que ha sido bastante deficiente, tanto que parece hasta complaciente. Adolfredo, no me quedaría, aunque tú me estás preguntando puntualmente por Juan Guaidó, yo no me quedaría solamente con el trato que le ha dado Guaidó. En términos generales, salvo excepciones, lamentablemente, y lo digo como persona que creo y como creemos, hablo por Daniel también, que tratamos de poner un granito de arena para el tema de los presos políticos y fundamentalmente es informar que existen, que es lo que hacemos martes a martes. Yo creo que la oposición ha sido bastante laxa con el tema de los presos políticos. Aquí hay gente que se ha movido desde hace mucho tiempo con el tema de los presos políticos, incluso gente a la que uno no le tiene mucha estima dentro de la oposición. Y voy a mencionar a alguien puntualmente. Edgar Zambrano. Edgar Zambrano, que yo recuerde, Daniel, tenía años desde que comenzaron los encarcelamientos masivos en Venezuela, metido en un tema de los presos políticos. Claro, bajo un enfoque que quizá no es el que uno le corresponde decir que es el correcto. A mí me parece que Edgar Zambrano estaba tratando de alguna forma, con el tema de los presos políticos, de utilizar esta metodología de la ficha de canje, que era la que nosotros hemos abordado acá, que es que el chavismo espera que se produzca un suceso o un hito que lo ponga contra la pared. Y en medio de eso dice, epa, espérate y aguanta, quítame la presión porque yo tengo unos presos. Si tú me quitas la presión, yo te suelto unos presos. Bueno, Edgar Zambrano desde hace muchos años estaba metido con el tema de los presos políticos, incluso cayó preso, estuvo preso casi un año, ¿no, Daniel? Y hizo ese enlace desde hace mucho tiempo. Sin embargo, para salir del tema de Zambrano, el caso de los presos políticos en general en la oposición solo se recuerda esporádicamente. En la oposición, yo siento que los presos políticos, aunque habrá diputados, habrá dirigentes de los partidos que muy sotoboche, quizá no diciendo todo, porque en este caso de los presos políticos hay cosas que yo entiendo que no se pueden decir, hacen el trabajo. En general hay gente que recuerda que hay un preso político cuando ocurre una calamidad. Cuando desgraciadamente aparece un preso político en las últimas horas de vida, en una agonía, cuando está complicada su situación de salud, cuando se conmemora algún aniversario de alguien que fue preso político y sufrió una tragedia siendo preso político. Entonces, ha sido en general una cosa muy deficitaria el tema del trabajo de los presos políticos. Yo siento incluso que este trabajo trasciende a los políticos, Daniel, y que es un trabajo fundamental de los medios de comunicación. Y por eso es que uno hace lo que hace. Yo siento que en Venezuela hay una escasez tremenda de la comunicación del hecho de que aquí existen presos políticos. Y si usted parte por el hecho de comunicar eso, usted partirá por el hecho de diagnosticar que en Venezuela no existe ni una democracia imperfecta, ni una pseudo-democracia, ni una democracia con zonas grises, como dijo el doctor Aveledo en alguna ocasión, sino que esto no es una democracia, porque ninguna democracia tiene un poco de presos políticos. En este caso, casi 500, según las últimas cuentas del Foro Penal. En caso de Guaidó, bueno, siento que esa voz ha sido muy genérica. Hay gente del equipo de Guaidó que está presa y lamentablemente no ha sido liberada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que ha sido una continuación de un abordaje episódico del caso de los presos políticos que yo quisiera que se intensificara y que fuese una materia más atendida por el liderazgo político y por los medios de este país. Daniel. Con respecto a esta pregunta que nos hace Alfredo, rápidamente, que nos dice respecto a la pregunta, ¿qué opinan respecto al trato
que da Guaidó al tema de los presos políticos. Y dice él, yo creo que ha sido bastante eficiente, tanto que parece complaciente. Yo hago una respuesta rápida, o sea, la posición que ha tenido la oposición falsaria, protocolaria y traidora con respecto a los presos políticos es la que se espera de ellos. O sea, ellos son unos absolutos traidores. O sea, el tema de los presos políticos para ellos es moneda de cambio, igual que para el chavismo. El sistema chavista utiliza a los presos políticos como moneda de cambio. Así de sencillo. Lo que pasa es que todavía hay gente que cree que Juan Guaidó encabeza un grupo distinto a lo que es el chavismo. No, no, esa gente, esa es la otra pata del sistema chavista. Y como tal actúa. Pero tenemos otra pregunta. En este caso hecha por Arturo Seijas. En nuestra sección Pregúntame que te respondo. Pregunta a Arturo Seijas. Si las elecciones son una farsa, porque entre paréntesis dice, en dictadura no se vota, si la intervención militar es una entelequia, si las sanciones económicas no son suficientes, y si tenemos un bando armado contra otro desarmado, ¿cuál podría ser entonces la solución? Bueno, este es este tipo de preguntas tú que propones. En primer lugar, parte de supuestos falsos. En efecto, las elecciones son una farsa, sí lo son, mucho más en dictadura. Lo de la intervención militar como entelequia, dice el señor, a mí no me parece que lo de la intervención militar sea una entelequia, me parece que lo de la intervención militar simple y llanamente ha sido tomado como un chiste, como un jueguito de este grupo de gente que no ve las cosas con responsabilidad y que además de eso ha sido magnificada y colocada en los viejos tiempos de desembarco de marines y todas esas cosas. Luego, cuando dice, si las sanciones económicas no son suficientes, bueno, que no sean suficientes las sanciones económicas para derrocar a un régimen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las sanciones económicas, en el caso de Venezuela, hasta ahora han sido muy duras, han golpeado muy duro a muchos personajes que al haber caído, gracias a estas sanciones, nos ha permitido ver el alcance del mal, no solamente dentro del régimen chavista, sino dentro de su oposición falsaria y protocolaria. Si no lo creen, bueno, vean cómo uno de los sancionados, uno de los más notables sancionados, es el señor Raúl Gorrín, y revisan el álbum de fotos de Raúl Gorrín con dirigentes opositores y cómo notables dirigentes opositores, supuestos opositores, siguen aún hoy yendo a ser entrevistados y a felicitarse por tener la suerte de estar en el canal de televisión de Raúl Gorrín. Entonces, que me digan que las sanciones no son suficientes, en este momento me parece que es no entender las consecuencias que eso ha dejado. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Bueno, la primera solución que yo veo es, y es la que he dicho siempre, aquí la sociedad tiene que empezar a entender que si la esclavitud que se está imponiendo es contra la sociedad, el primero que se tiene que defender es la sociedad. Y la sociedad no va a poder defenderse con sumisión, no va a poder defenderse con, ay, bueno, no importa, vamos a votar y después vemos, ni va a poder defenderse con, bueno, no importa, que me pongan mi DirecTV y yo voy a hago la cola para mi gasolina. Con la sumisión no van a lograr escapar de la esclavitud, sino que le van a abrir las puertas. Eso es lo que yo veo como solución, Neomar. Muy bien. No, es que yo no voy a abundar más en tu comentario. En el caso de Arturo, justamente buscar la solución, para mí parte de la sinceridad, para mí parte de decir la verdad, para mí parte de no andar ni alentando ilusiones con castillos en el aire en la gente a propósito de, por supuesto, cualquier escenario que, por ejemplo, se parezca, y aquí se hablaba mucho, no, va a pasar como en Panamá. Bueno, los tiempos históricos son distintos, el país es distinto, las administraciones de gobierno son distintas, el enfoque del problema es distinto y ahí hay algo fundamental. Pero tampoco partir de un enfoque absolutamente, bueno, de esperar, que es el que yo siento por estos días que capitanea Enrique Capriles. No, vamos a darle a la cacerola, a ver si algún día Maduro, de tanto que le hace uno bulla con la cacerola, Maduro se para a medianoche y dice, ay, no, qué fastidio con esta cacerola que no me dejan dormir, me voy a mudar a Cuba.
porque ya no quiero vivir más en Miraflores, porque aquí en Caracas le pegan tanto a la cacerola que yo no puedo dormir, que es más o menos lo que yo entiendo, no con la cacerola, sino con las elecciones. No, habrá un punto que es un punto indeterminado, no se sabe, porque los que acusan esto de la no predictibilidad de una invasión militar porque está en manos de un actor extranjero, no acusan o no ven la paja en el ojo propio, que es que ir en una elección que no tiene condiciones, que no cumple con el ritual propio de una elección, que es que tú puedas hacer valer el resultado. Bueno, ellos dicen no, que hay que darle a ver si por suerte tú te sacas un triple, pues. A ver si te pegas el triple del Táchira, pues. Vamos a ver si pego el triple del Táchira. Así, eso no es así. Es muy complejo, o sea, el enemigo es muy fuerte, el enemigo es complejo. El mundo no es, y a pesar de toda la modernidad que se quiere hablar, el mundo no es el que era cuando Ronald Reagan estaba en la presidencia de los Estados Unidos. Lo lamento muchísimo, yo que soy fan de Ronald Reagan. Pero bueno, nos ha tocado bregar esto y tendremos que bregar. Quiero ir con la última pregunta porque me pongo a responder si no respondo la última. Rapidito la última pregunta, Neomar, dice Andrés Cuellar. Para ustedes, ¿qué papel tuvo y tiene en la tragedia venezolana la alcahuetería con la corrupción y sinvergüenzura de una buena parte de su población? Todo, absolutamente todo. Es que el gran problema es que la tragedia venezolana de la corrupción empieza con la complacencia con la corrupción. La sociedad venezolana es ampliamente corrupta y en cuanto a la tolerancia con la corrupción, se han logrado acuñar inclusive los términos, ¿no? Como corrupto no te metas. Eso es una frase nacional. Pero no es con el chavismo. O sea, yo me niego a seguir implantando la idea de que el chavismo es el padre de todos los vicios. No, es que todos los vicios de la nacionalidad se encontraron, se casaron, coyuntaron y engendraron al chavismo. O sea, el chavismo es la suma de todos los antivalores venezolanos. Porque es que las grandes familias venezolanas que llevaban antes los grandes cacaos, aquellos grandes fundadores supuestos de Venezuela, de la Capitanía General en adelante, bueno, cuando empezaron a vivir del contrabando, ahí se echó a perder la casa. Grandes familias que hicieron su vida gracias al contrabando. Pero entonces hacían contrabandear y entonces eran patriotas. ¿Por qué? Porque con el contrabando lo que estaban haciendo, según ellos, era quitarle dinero a la corona española. A la hora de quitarle el monopolio del comercio de las provincias de la provincia de Venezuela al control de la metrópoli española. Entonces, no, nosotros lo que estamos es logrando que no nos quiten, que los españoles no nos quiten lo nuestro. Pero después, cuando se convierten en república, siguieron contrabandeando. Tú sabes que... Entonces, cuando los militares que ganaron la guerra de independencia decidieron que ellos iban a repartir las tierras de Venezuela, las tierras productivas de Venezuela, eso no fue un acto de corrupción. Claro. Pero eso no quiere decir que Páez no haya sido un gran guerrero. Porque, claro que lo fue. Pero no fue un acto de corrupción eso. Ojo, que después se revirtió, porque en Venezuela, así como hay las clases gobernantes... Ir al corte comercial, a la vuelta un comentario adicional y bueno, ya la despedida, se nos fue el tiempo rapidito. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.